Miércoles 13 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos cada día a los titulares de los periódicos, que publican los periódicos de Córdoba y provincia. Diario de Córdoba, El Día de Córdoba, ABC de Córdoba, y como cada miércoles nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe del Diario Córdoba, como bien sabe. Bueno, pues con este repaso empezamos con el primer vistazo a las primeras planas, que hoy tienen bastante variedad. Hoy es casi como un lunes. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura el tema del suicidio. Salud alerta de un alza de la tentativa suicida entre los adolescentes. Ahora hablamos de este asunto. La foto que firma la DIS para el festejo ayer en Montoro. Finito, Curro Díaz y Rocío Romero, se llama la chica, la novillera que va en medio, que se dieron a hombros ayer en Montoro. Finito y Curro Díaz bordan el toreo en Montoro, titula el Diario Córdoba. El diario ABC son temas los dos de ámbito que se sale de nuestro ámbito provincial. El titular para EGMASA, la empresa de gestión medioambiental. La Junta recolocó EGMASA, titular, a parados antes de prejubilarlos. La foto para el desfile ayer en Madrid, el 12 de octubre. Sánchez dice no logra esquivar los abucheos ni bajo el manto del rey, titula el diario ABC. La foto, una foto de no sé quién la firma. El diario El Día, también la foto que ha escogido es para el tema de ayer, del 12 de octubre, abucheos a Sánchez, titula. El titular sí que es local o provincial. Córdoba solo tiene 29, es local. Córdoba solo tiene 29 pisos de alquiler por menos de 400 euros. También una foto pequeñita para Germán Crespo. La verdad es que no lo reconozco, no sé si es Germán Crespo. Para el Córdoba, que juega esta tarde en Torremolinos, en un Córdoba enrachado, dice, visita en la Copa RFF al Juventud de Torremolinos. Por cierto, ya lo adelanto, esta tarde el informativo se adelanta para ofrecerles en directo el partido entre el Juventud de Torremolinos y el Córdoba. Así que la cita será a las 7:30 para que a las 8 estemos todos preparados para ver este segundo enfrentamiento del Córdoba en la Copa RFF. Bueno, empezamos, Rafa, por el principio, si te parece, por el tema del suicidio. Titula el diario Córdoba, como han leído, Salud alerta de una alza llamativa, la tentativa de suicidio, no suicidios, más bien la tentativa. Una información que publica Pilar Cobos. Bueno, yo he hecho en falta un dato, porque lo reconoce también la compañera Pilar, que falta información, no hay números, es más una percepción que una constatación. Bueno, suelen haber o estimar que hay un efecto contagio cuando se habla de temas de este calibre, ¿no? De temas de suicidio, y por lo tanto suelen ser muy cautos a la hora de dar cifras. La Junta de Andalucía sí reconoce que el año pasado se dieron en Córdoba 69 casos de autodestrucción de vida, de suicidio, uno cada 6 días aproximadamente, pero poco más se sabe porque ni siquiera se sabe cuáles son las causas que están llevando a esa tendencia al alza en el tema de salud mental, que ya abordó el presidente del Gobierno, incluso anunciando un plan de 100 millones de euros para el próximo año, dada la gravedad que está alcanzando la situación, ¿no? Una de las consecuencias nefastas que también ha traído de la mano esta pandemia es precisamente ese, el tema de la incidencia que hay en el incremento en temas de salud mental, sobre todo en una población muy joven. ¿Por qué? Pues no se sabe. Los especialistas intentan buscar explicaciones que en la mayoría de los casos son contradictorias, porque si bien se asocia pues al periodo de confinamiento en el que pues muchos jóvenes ante la soledad tuvieron mucha vida interior, le dieron mucha vuelta a la cabeza, padecieron el problema de incomunicación con otra gente de su generación, también tuvieron mucho tiempo para pensar que su situación personal, la cosa es que también suelen ser las personas que
mejor manejan las herramientas de comunicación virtual, con lo cual pues esos temas no se dan, ¿no? Posiblemente estamos asociando el tema este del incremento de los problemas de salud mental a la pandemia y no tengan que ver tanto con la pandemia como con la falta de perspectivas laborales que está padeciendo la juventud, que son los principales sufridores de esta crisis económica. En cualquier caso, señala este artículo que las cifras de suicidio el porcentaje se va ampliando con la edad. De hecho, en los mayores de 95 años, en hombres, llega a 32 suicidas por cada 100.000 habitantes, que es una barbaridad. Y también señala que son más los hombres que las mujeres. Los hombres son más de suicidio, a lo mejor son más tentativas de suicidio o de autolesión. En la información se habla de incluso un 74%, yo digo, no quieren dar datos pero los dan, de un 74% de afectados suelen ser hombres y se reduce mucho en el tema de la mujer, aunque la idea en principio que solemos tener es al contrario, que la mujer como padece más todavía los efectos de la sociedad patriarcal, pues suele ser la que tiene más tendencia a este tipo de salida, de desenlace, ¿no? Sin embargo, son los hombres también en este caso, la elevada edad en la que se suelen dar, también porque esa perspectiva que tiene de que ya se está acabando la vida y que ya no merece seguir adelante, o las pocas posibilidades que tiene para combatir determinadas enfermedades dolorosas. Hablamos también todavía la ley de la eutanasia no se ha puesto en marcha y hay mucha gente que cuando ve que no tiene un final, pues acaba con ella, ¿no? Esta misma semana hemos tenido un caso de suicidio muy llamativo, hace apenas 48 horas, cuando apareció el cuerpo decapitado de una persona en el puente de Casillas. Son temas de los que no se suelen hablar. De hecho, nosotros y la mayoría de los periódicos tenemos por norma no dar información sobre suicidio. En un primer momento dado, a lo mejor cuando aparece una persona fallecida en extrañas circunstancias, se informa por el impacto de la noticia en sí, a la espera de confirmación de datos oficiales, pero en el momento que tenemos la confirmación oficial de que se trata de un suicidio, dejamos de informar automáticamente del caso. Bueno, es una práctica habitual en los periódicos, o en los medios en general, que los expertos desaconsejan. Dicen incluso que es mejor hablar del suicidio que no ocultarlo como se ha hecho hasta ahora, porque se temía el efecto llamada. Y los expertos dicen que no, que esta cosa hay que abordarla y hay que explicarla y hay que prevenir los posibles... Sí, pero siempre, o la mayoría no, el 100% de los casos, el suicidio viene asociado por una causa también traumática que puede hacerle también mucho daño a las personas que le rodean, que son más víctimas todavía, aún que la persona que se ha quitado la vida, y por un tema de respeto solemos guardar silencio. Como decía Rafa, ayer se conoció, lo adelantó el diario Córdoba ayer tarde, la autopsia de este hombre de unos 60 años que apareció muerto, decapitado, en la orilla, en la margen derecha de Guadalquivir, a la altura de Casillas, a la altura de la Alameda del Obispo, por ahí. Todo apunta a que fue un suicidio. Según la investigación, el hombre se quitó la vida, se ahorcó, y luego hasta un par de días o tres, en una zona muy alejada de paso, sin que nadie le descubriera, y eso provocó su propia decapitación. Sí, fue un caso además muy llamativo, porque realmente la primera apariencia es que no parece que sea un suicidio, ¿no? Puede parecer una persona ahorcada o a lo mejor con una autolesión que le haya provocado un desangramiento masivo, etcétera, etcétera, pero de una forma, digamos, tan aterradora como es en la decapitación, es muy llamativa, ¿no? Y en un primer momento pues da a pensar que puede haber una causa distinta a la de la autodestrucción para que se produzca este suceso, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues es que lo han tenido muy claro, ha sido muy rápida la resolución del forense para apuntar hacia el suicidio. ¿Habrá alguna pista más que no conozcamos? Igual estaba la cuerda en el árbol, yo no sé, pero alguna pista, porque muy pronto la policía pensó en el suicidio nada más encontrar el cadáver. Hablando de Río, también ayer tuvieron los bomberos que intervenir en el puente de Miraflores. En este caso no fue un suicidio, parece, fue más un accidente, parece, ¿no? Sí, bueno, es que ya, las cosas que vienen sucediendo en la última fecha en torno a la juventud, pues
no dejan de sorprendernos, ¿no? Se aproxima la fecha de Halloween, miedo me está empezando a dar, y mira que es una fiesta que me repatea, ¿no? Pero sí, parece que en este caso fue una caída accidental, y no venimos, el precedente de esa caída accidental no se tiene muy claro, no se conoce, pero no fue tendencia a suicidio. Algunas veces también, bueno, hablamos del caso también se desconoce, igual hay alguna nota manuscrita o anunciando que iba a tomar la resolución de quitarse la vida. Es un tema que se desconoce, pero vamos, que la policía la tiene muy clara. Bueno, seguimos avanzando en la información. La portadilla del diario ABC, la página 2, habla de empleo, entre otros asuntos. Albañiles, peones agrícolas y camareros, los más buscados. Habla de la estadística del SEPE, del Servicio de Empleo, en el segundo trimestre. Bueno, son empleos tanto el del peón albañil como el del jornalero, como el del camarero, empleos sin cualificación, empleos en los que además son perfiles muy concretos los que acuden a cada uno de los casos, y que lamentablemente además son trabajos todos ellos temporales. Yo creo que quizás sea una de las claves por los que tantos contratos, porque en el caso del campo hay que veces con esos contratos de una semana, de 6 días o de 8 días. Apuntamos también el transportista, que es otro caso que nos llamó la atención en el Reino Unido. Pensábamos que era por el Brexit, sin embargo indagamos en Córdoba la semana pasada y también había escasez de transportistas, ¿no? Sí, en el caso del campo es un caso de temporeros. Ya sabemos que la mayoría de mano de obra que se busca ya, incluso en este caso, suele ser mano de obra que procede del exterior, más en sitios en donde el bracero es un trabajo que es prácticamente continuado, como la zona de Almería, por aquello de los mares de plástico, etcétera, y con mucha frecuencia se está recurriendo a la mano de obra exterior. En el caso de la hostelería es muy curioso, porque la hostelería era un sector que estaba abasteciendo de mucho empleo hasta ahora. De hecho, decíamos entrecomillado que, por ejemplo, Córdoba se estaba convirtiendo en una ciudad de servicios y de camareros, y sin embargo ahora descubrimos que hay un déficit de personal para la hostelería. Bueno, pues una de las consecuencias principales de que se esté produciendo este déficit de la hostelería lo trae también la propia pandemia. Durante mucho tiempo han estado cerrados o han estado con un horario muy restringido los negocios de hostelería, lo que ha hecho que mucho personal que se estaba dedicando a este tema pues se haya derivado hacia otros sectores de trabajo en los que pues ahora se están consolidando, con lo cual han dejado un vacío que ahora hay que empezar a completar con nuevo personal, y por lo tanto bueno, pues es lógico que en el sector de la hostelería pues haya mucha oferta de trabajo. En cualquier caso, señala esta información, que repito, son estadísticas del SEPE, que en estos 3 meses, los 3 segundos meses, el segundo trimestre del año 2021, ha habido 32.000 contratos en el campo, 8.000 contratos en la hostelería y 4.000 de la albañilería. 32.000 contratos en el campo, repito, que a lo mejor al mismo le han hecho 4 contratos. Bueno, porque... El tema de la albañilería también cabe ser una matización, es el tema de la especialización en determinados aspectos de la albañilería, ¿no? O sea que el peón de albañil todavía sigue funcionando y abasteciendo de trabajo como hasta ahora. Sin embargo, ya en determinados temas más especializados dentro de la construcción es donde se está acusando un déficit de personal bastante importante, porque incluso está ralentizando y paralizando determinadas obras. También es verdad que la construcción viene de un periodo en el que ha hecho el freno, en el que la oferta de trabajo era muy pequeña y en la que, por lo tanto, pues había menos personal especializándose para llevar a cabo estas faenas. Todo eso se tiene que ir reactivando también poco a poco a medida que vayamos retomando la normalidad. En cualquier caso, son 3 empleos refugio, en los 3 casos, tanto el del campo como el de la terraza de un bar, como el de los albañiles, que se ha dicho siempre, para personas sin cualificación. Pero que se quedan sin trabajo. Hay una cosa que me extraña, sin embargo, pues seguimos siendo la penúltima provincia en empleo en España, y cuando hay escasez de trabajadores en sectores que son caladeros de puestos de trabajo tan importantes como en la construcción y la hostelería, me choca un poco ese contraste, ¿no? Que haya tanta gente desempleada cuando hay mucha oferta de trabajo en sectores tan sencillos a los que acceder.
Hablando de empleo más cualificado, bastante más cualificado, publica hoy Cordópolis, perdón, que la escuela de pilotos danesa ya empieza a venir hacia Córdoba con sus aviones. Se llama la empresa Grey Bird, pájaro verde o pájaro gris o lo parecido. Y dice, según la información que publica Alfonso Alba, que van a pasar aquí el invierno en Córdoba, con sus clases prácticas, para luego volver en primavera como si fuera una cigüeña. Bueno, cigüeña ya no emigran otros pájaros. Y volverán, como digo, en primavera a sus clases allí en Dinamarca. El tema de la escuela de pilotos ya lo conocimos, la experiencia de Patria se llama, ¿verdad? La empresa finlandesa. Ahora le toca una escuela danesa, Grey Bird. Bueno, es una opción muy interesante. Corfly, también a diferencia de estas dos, que solamente se dedican al vuelo comercial. Sin embargo, esta tercera, Corfly, se dedica también a la enseñanza, al pilotaje para el tema de fumigados y otras labores distintas. Son 3 las escuelas de pilotos que ahora mismo. Es una opción muy interesante para el aeropuerto. Sí, porque el aeropuerto de Córdoba es muy atractivo para las empresas nórdicas. Son 2, Patria y esta escuela danesa, porque por la climatología en Córdoba, las clases prácticas, pues tienes muchos días para poder llevarlas a cabo, y no solamente pues se trata de enseñar a los pilotos a través de simuladores, ¿no? Simuladores que son casi perfectos, o sea que estás viendo como si estuviera volando realmente, pero sí que por su climatología, incluso por la orografía, que permite también hacer el ejercicio de una forma muy sencilla, sin apenas riesgo en el aeropuerto. No, el único riesgo es que crezca el río porque haya una llovida, como ya hemos visto, pero en fin. Pero apenas riesgo, una escuela o una avionescuela, digamos, que es casi perfecta. El aeropuerto de Córdoba estaba prácticamente muerto. Hoy se anuncian o llegan al Congreso los presupuestos generales del Estado. Veremos la cantidad que se destina al aeropuerto de Córdoba, va a ser casi tan ridícula como viene siendo todos los años. Sin embargo, hay 2 aspectos que le van a dotar ahora de mucho tráfico, y que incluso yo creo que esa prometida, incluso proyectada ampliación y remodelación del aeropuerto de Córdoba se va a tener que llevar a cabo sí o sí. Uno es su oferta de escuela para el aprendizaje de pilotos, que ya estamos viendo que cada vez tiene más atractivo y más demanda, y 2, la base logística militar, para la cual el aeropuerto de Córdoba va a ser un elemento esencial. Hablando de vuelos aéreos, hoy denuncia también Cordópolis un asunto que ya viene de largo, viene de esta primavera, cuando Renfe cambió sus tarifas y las adecuó al sistema de las tarifas de los aviones. Saben que en el avión cada vez más frecuente que las tarifas cambien según el día, según la ocupación del vuelo, según la fecha que se escoja, y Renfe lo ha hecho igual. Ahora denuncian los usuarios y las agencias de viaje que este cambio que ha aplicado Renfe, parecido al de la aerolínea, está perjudicando y mucho al usuario, que cuando antes iba a Madrid por 100 euros casi ida y vuelta, ahora ya no existe el ida y vuelta, ahora ya hay que elegir entre otras opciones. Y tienes que pagar el asiento, la opción de pagar asiento tienes que pagar también. Hay que pagar, si quieres anular el billete tienes que pagar un sobrecargo, si no te penaliza. Es decir, que la mejora presunta... ha habido sorprendentemente, cuando hay una subida de precios, suele venir acompañada, aunque sea como un guiño, con algo más que te aportan al cliente, aunque no haya una misma proporción, pero bueno, algo nuevo te dan, o algún atractivo más te dan para justificar también esa elevada subida de precios. Sin embargo, en el tema de Renfe no, en el tema de Renfe ha habido una subida de repente descarada, cobrándote servicios por los que anteriormente no te cobraban, ¿no? Sin embargo, bueno, la esperanza es que en breve ya a Córdoba ya va a llegar el low cost, el tren low cost, con lo cual tendrá una opción más económica, que para apuntarte que una familia desplazarse ahora mismo a Madrid es un dineral, o sea, una cosa que casi no tiene sentido irse en tren, y más merece la pena embarcarse en carretera, aunque tarde una hora más. Mañana hay una manifestación, una concentración en Sevilla, de las plataformas que en cada provincia andaluza las hay,
en favor del tren y reclaman no solamente esta línea low cost, sino que recuperen servicios de cercanía, los regionales, los viajes nocturnos, que era mucho más barato que se hacía el viaje de noche sin pagar tanto. Yo recuerdo aquellos viajes a Madrid de noche. Bueno, sí, los que hemos hecho todos cuando íbamos por la noche a Madrid matriculando. Y eso se perdió cuando llegó el AVE, no hay más opción que o AVE al precio que quiera AVE. Sí, o incluso si vas a Sevilla, pues tiene un media distancia que tarda 3 horas y pico en llegar. Coges un avión y te plantas en Londres, de Sevilla a Londres, antes que tú de Córdoba a Sevilla en un media distancia, ¿no? Las opciones que hay, precisamente en tiempos en los que se habla de que la vertebración pasa por las mejoras de la comunicación. Sin embargo, cada vez son más las dificultades que hay para poder desplazarte, sobre todo dificultades económicas para poder desplazarte de un lugar a otro. Ya mismo estamos conectados, se está hablando de un AVE ya a Portugal, al Algarve. De hecho, la próxima cumbre de Portugal, cumbre ibérica, es un tema que se va a abordar con seriedad entre los dos gobiernos para que el mismo AVE que viene de Madrid a Córdoba, a Sevilla, vuelva y siga hacia el sur de Portugal, con lo cual nos va a comunicar con la costa portuguesa. Está a punto ya de estrenarse el AVE a Ourense, con lo cual también en breve vamos a estar conectados también Córdoba con Galicia en un tiempo casi que inimaginable hace unos años. Sin embargo, si te ponen esos precios que son inaccesibles al bolsillo, pues es como si no estuvieran haciendo absolutamente nada. Claro, se puede ir a Algarve o a Ourense, pero no se puede ir a Baena o a Lucena, porque esos trenes hace mucho tiempo, bueno, el de Lucena es que nunca había. Es que la comunicación de Córdoba con Jaén es una experiencia que yo invito a cualquiera que la haga porque es un viaje muy entretenido. Yo he visto a gente andando que adelantaba el tren, con eso vamos, y no estoy exagerando. Bueno, seguimos avanzando. El diario Córdoba trae en la portada también un desalojo curioso que se produjo en este puente. Desalojadas unas 300 personas de un local de ocio en Sansueña. Yo estoy de regreso a la normalidad, creo que la hemos entendido muy mal todos. Parecía que estaban como en la puerta de Torilés, esperando que abrieran los corrales para salir en tromba y en tropel. Este fin de semana ha visto muchísima gente por la judería, muchísimo, y parecía que en Córdoba no iba a llegar esta moda del macrobotellón o de la macrofiesta, pero ya tuvimos un par de episodios. Este fin de semana, el lunes, tuvimos en Sansueña, en este local, en un bar, o sea, no era en la calle, por aforo sobrelimitado. Sí, Córdoba, de momento, el tema del macrobotellón callejero parece que se resolvió hace tiempo habilitando lugares muy incómodos y que dijeron, pues para eso me quedo en la terraza salva de mi calle. Arenal, los aparcamientos que hay justo a la Universidad Loyola, la de Jardín Botánico, sitios donde no era muy fácil desplazarse. También hubo un control, que eso sí que hay que aplaudírselo a la Policía Municipal, un control muy estricto en la venta de alcohol a partir de determinadas horas en locales donde era muy habitual, donde se vendieran las bebidas alcohólicas. Sin embargo, bueno, pues en este caso, en el caso de Sansueña, pues colisiona con el derecho también del vecindario que tiene al descanso, ¿no? Al margen incluso ya del ruido, de las molestias que ocasionaban a alta hora de la noche ya este local, esta sala de fiesta. Posteriormente, cuando se produjo el desalojo a las 4 de la mañana, la policía tuvo que intervenir también con dureza, incluso en algún caso, por alguna pelea callejera que se produjo en el entorno. Hablábamos antes de una de las consecuencias de los efectos en los jóvenes de la pandemia, que era el tema del incremento de las enfermedades de salud mental. Otro parece que es muy evidente, que es el tema de violencia y la tensión. Cada vez son más los casos de peleas callejeras que se vienen viendo no solamente en España, no solamente en el telediario, no hace falta irse tan lejos, sino 2 manzanas más allá de nuestra casa. De hecho, hace 2 semanas, cuando anunció el balance de siniestralidad del primer semestre del año, el incidente que más había crecido y sobre todo era el más llamativo, era el caso de las peleas callejeras, de las peleas en plena calle, ¿no? En cualquier caso, las estadísticas de 2021 están siendo muy
perjudicadas por 2020 y lógicamente difícilmente nos pelearíamos 2020 porque estábamos cada uno en su casa escondidos. Es verdad que hay delitos que se mantuvieron en el tiempo, por ejemplo el del robo se redujo, pero no tanto, pero claro, el conflicto callejero, si no había calle, difícilmente habría conflicto callejero. Bueno, vamos llegando al final del programa. Habla el diario El Día, por ejemplo, en todos los periódicos, que el complejo de mayores de Samanarro recibe un impulso de 3,5 millones de euros. Saben que son estos apartamentos semitutelados, los que son para personas mayores, también para personas jóvenes, con una serie de servicios comunes, una iniciativa antigua. Yo recuerdo que fue Victoria Fernández, era presidenta de Vincorsa en aquel momento, y la alcaldesa Rosa Aguilar, cuando se puso en marcha este primer proyecto, y ahora se empieza una segunda fase con un impulso importante. Me parece muy interesante, lo que no sé por qué se tarda tanto en seguir con esta apuesta y por qué no se exporta a otros barrios, porque tiene que ser solo en ese lugar. Sí, bueno, recordar, mucha gente igual no le suena el nombre de la calle, son estos apartamentos semicirculares que hay pegados a las Margaritas, cerca del Carrefour de la Sierra, donde se monta el mercadillo. Son residencias mayormente ocupadas por personas mayores, donde bueno, no son personas que están tan o necesitan una atención tan próxima como para estar ocupando una residencia, pero sin embargo ahí reciben una serie de servicios que también en cierto modo les prestan cierto viendo la maqueta, Rafa, ese edificio. Efectivamente, yo incluso, una de las imágenes más enternecedoras que yo recuerdo de los primeros días de la pandemia fue cuando el conserje de la residencia, una persona, centroafricana, con un cassette intentaba animar desde la calle a las personas mayores que había dentro de la residencia. Efectivamente, yo creo que hombre, hay que aplaudir además la inversión, 3,2 millones de euros para ampliar una oferta que es escasa, porque ahora mismo las personas que residen ahí son unos privilegiados, o sea que eso, la demanda multiplicaba mucho más que la oferta de apartamentos que ahí se ofrecían, sabiendo que hay una necesidad tan urgente y sobre todo eso, que está repartida por varios barrios de Córdoba, varias zonas de Córdoba, deberían de prestar más atención para que actuaciones de este tipo pues se prodigaran por más lugares y con más frecuencia. Bueno, un par de minutos nos queda, vamos a hablar de deporte o no. Dice el diario ABC que el volcán, se refiere al volcán Cumbre Vieja, como le acaben llamando este volcán, el volcán condiciona el partido del Córdoba contra el Mensajero. El Mensajero es el próximo rival del Córdoba y el Mensajero tiene su campo de fútbol en La Palma, en la isla de La Palma, en la isla bonita. Ahora mismo, hasta donde conocemos, los vuelos que aterrizan en La Palma solo son vuelos interinsulares, es decir, vuelos de isla a isla, no hay vuelos desde la península y mucho menos del extranjero hasta La Palma, aunque el truco está en aterrizar en Tenerife o en Gran Canaria y luego utilizar un avión más pequeño para aterrizar aquí, en el campo que están viendo del Mensajero, o en viajar en ferry o viajar en cayuco, no sé cómo lo van a acabar haciendo. De hecho ya se ha aplazado un partido de los que se iban a disputar en la isla de La Palma, y creo que este sería el primer partido que se jugaría bajo el volcán, el del Córdoba Club de Fútbol. No sé si también un partido se debería de jugar en estas circunstancias, con terremotos continuos, con sulfuro, que es lo peor todavía. Eso es, un ambiente contaminado, con continuos temblores, continuas explosiones, etcétera, etcétera. Quizá la Federación se debería de ir planteando que el Mensajero jugara los partidos en otra isla próxima, en Tenerife mismo, y no llevar durante el tiempo que dure el volcán a este terreno de juego. Además, bueno, ahora mismo es una moneda al aire, o sea, estamos a 5 días de que el Córdoba tenga que hacer ese largo desplazamiento, porque los partidos, sabemos, los partidos con los equipos canarios son por la mañana, lo cual te obliga a desplazarte el día anterior y todavía no sabes si lo vas a hacer por tierra, mar o aire, ¿no? Estoy viendo ese campo me trae a mí un recuerdo, vamos, la primera vez que el Córdoba jugó en ese campo fue una promoción de ascenso. A segunda, en un partido extraño, en el que expulsaron a un jugador del Mensajero
en mitad del partido, que no era precisamente el jugador que estaba previsto que se expulsase. Ya con eso adelanto algo. Pero por otra parte, el primer partido después de Liga oficial que jugó hoy el Córdoba Club de Fútbol, el campo está incrustado en una montaña. Los que conozcan el campo de la Asomadilla, prácticamente muy parecido. Hay un bocado dentro de una montaña y esa es la grada de muchos espectadores, la grada que aprovecha mucho público. Y recuerdo que aquel día el partido, el Córdoba abandonó el terreno de juego a pedra limpia. Y pedra volcánica. De hecho, el envío especial que tuvo el diario Córdoba a ese partido, mi querido compañero Pepe Cañadillas, tuvo que abandonar el estadio dentro del furgón de la Policía Nacional, porque cuando identificaron su procedencia, que era de Córdoba, pues la tomaron con él y llegaron a amenazarle, pero además con gravedad. Tuvo que intervenir la policía y sacarlo del campo. Dicho sea a título de abuelo Cebolleta. Este partido lo verán ustedes en estas cámaras el domingo a las 7 de la tarde, hay que ponerlo en diferido. En directo veremos hoy el partido Córdoba Juventud de Torremolinos, que se disputa en el estadio, en Torremolinos, y donde el Córdoba espera pasar de fase. Le queda un partido más para meterse a la Copa del Rey, pero bueno, Córdoba está enrachado, como señalan los periódicos hoy, y ya con mucha fuerza a Torremolinos. Le queda un partido más, no quiere decir que gane ya la Copa Federación. Después no, ¿qué pasa? jugaría después otra ronda eliminatoria de semifinales. Son 4 grupos y esos 4 semifinalistas son los que acceden a la primera ronda o a la ronda preliminar de la Copa del Rey. Y bueno, a un equipo de categoría inferior, un equipo que previsiblemente, igual que el Córdoba, previsiblemente debería de ganar. El principal rival que tenía el Córdoba en su camino hacia esa ronda semifinal era precisamente el equipo que hemos eliminado, la Valona, y ahora le quedan equipos de inferior categoría, ¿no? A mí Juventud Torremolinos Córdoba Club de Fútbol me recuerda a partido de Liga Nacional Juvenil. Me suena mucho el choque contra el Juventud de Torremolinos, el Mortadelo, equipos de estos de Málaga que tienen nombres muy curiosos, a División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil. Bueno, pues una de las muchas experiencias a las que el Córdoba pues se ha visto condenado este año, pues porque hizo mal los deberes el año pasado. Ya jugó con el Juventud, creo que esta pretemporada, el Córdoba. Y bueno, el Juventud de Torremolinos, que es un rival inferior, tercera RF, pero que le metió 5, creo, al Ceuta en el partido suyo. Hay gente que se toma, hay equipos, son muy en serio esta competición, porque es la única quizá alternativa que les queda para un posible cruce con una primera división y tal, entonces, y otros equipos que le da un poco más igual. Yo he visto perder al Córdoba con mis propios ojos un partido contra la Unión Deportiva Los Boliches, 2-0, 2-0. Los Boliches no es su cruzada del Córdoba, eso fue en segunda división B. Ese año estaban en la misma categoría el Fuengirola y Los Boliches. Ese sí que es partido, son Betis y Sevilla, pero a su máxima expresión. Y en Los Boliches, campo de tierra, el Córdoba perdió 2-0, me acuerdo perfectamente de ese partido. Bueno, pues hoy veremos, como les digo, les recuerdo, a las 8 de la tarde, creo que a las 8 el partido de esta tarde, el Juventud Torremolinos Córdoba en directo por esta pantalla, y el informativo se adelanta, por lo tanto, a las 7:30. Hay mucha más información en los periódicos, no da tiempo como siempre, nos dejamos muchas cosas en el tintero. Les invito, como cada día, a que bajen al kiosco, compren su periódico, entren en internet, escuchen la radio y sobre todo que vean la televisión. Te espero, Rafa, el miércoles que viene. Aquí estaremos y esperemos que estemos hablando de otra nueva eliminatoria del Córdoba en la Copa RFF. Sí, pues va de miércoles en miércoles, nos tocaría el siguiente miércoles el siguiente cruce. Bueno, pues será el miércoles que viene. Hasta entonces, gracias, Rafa, y ustedes les veo mañana. Gracias por su atención.